octubre iniciamos una serie que se llamó 2. Y en el mes de noviembre estamos en una serie que se llama 3. Se llama 3, no es la número 3, aunque sí es la 3, pero así se llama. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la resurrección. Resurrección. Mi hermano, es tan importante. Conforme, por ejemplo, ahorita venimos a Dios esperando sanidad, quita tus ojos de la enfermedad y pon tus ojos en el sanador. Eso es lo que debemos hacer y podremos enfrentar lo que sea que venga, porque tenemos un Dios poderoso que lo puede todo. Así es que la resurrección, y yo creo que en la medida que las personas, que nosotros mismos podamos reconocer o no que haya una, diríamos, vida después de la vida o vida más allá de la muerte, mayor será la conciencia que podamos adquirir tú y yo de nuestro diario vivir. En muchas ocasiones creo que no le damos la importancia de vida a nuestro diario vivir, a nuestro diario comportamiento, porque se nos olvida de esta gran verdad de la resurrección. Como que aunque lo sepamos a lo mejor o tengamos una idea, como que no recordan. Por eso es importante estar siendo recordados a través de la comunión continuamente. Y entonces en esto también, a lo largo de la historia de la humanidad, encontramos los intentos de todo ser humano para resolver lógicamente la realidad de la muerte y lo que hay después de la muerte. Este es un asunto que llama la atención a todo mundo, hasta ocasiona curiosidad, a lo mejor en otros hasta medio morbo, ¿sí? Al grado que, no sé, de alguna manera, hasta se ha fijado que nuestro pueblo hispano, latino, hacemos muchos chistes y muchas bromas de la muerte, como si al burlarnos de ella no fuera a pasar nada. A veces me da la impresión que ese es algo característico de nuestro pueblo hispano. No nos gusta un gobernante y nos burlamos y le hacemos chistes a él como si eso fuera a resolver el problema. Y lo mismo sucede. ¿Te has fijado cuántos chistes y cuántas bromas se hacen acerca de la muerte? ¿No has escuchado? Inclusive, ¿cómo te expresas? ¿Sí? ¿Qué dices? Pasó a mejor vida, colgó los tenis, estiró la pata, mandé, entregó el equipo. Porque bromeamos, mucho bromeamos. Un padre de familia había estado ahorrando mucho tiempo para llevar a su familia de vacaciones y dijo: este año los voy a llevar a Israel. Y para que vean que soy bueno, le dijo a su esposa y a sus hijos: no, me voy a llevar junto con nosotros, va mi suegra, dice. Qué valiente, ¿verdad? Así es que esta familia, este hombre se decide llevar no solo a la familia, sino se lleva a la suegra en su viaje a Israel. Y allá andan disfrutando, y ¿qué creen? De repente la suegrita se muere. Dios santo, ahora hay que resolverlo. ¿Qué hacemos? Y se pone a investigar. Y entonces le dicen: mire, si usted quiere llevarse a su suegra, el cuerpo de su suegra, hasta de regreso a su ciudad y sepultarla allá, le va a costar $5,000. Ahora, hay una opción muy económica. Si usted decide dejarla aquí, la puede sepultar aquí en Israel por solo $150. ¿Qué le parece? Y el hombre dice: no, 5,000 y me la llevo. Y dice: órale, qué bárbaro, ama tanto a su suegra que no le importa lo que va a gastar. No, dice, es que ¿sabe qué? Yo por ahí escuché que hace como 2,000 años aquí en Israel un hombre murió y resucitó. No vaya a ser que resucite. Así que la resurrección no siempre es muy agradable para todos y hacemos muchas bromas al respecto, pero es una realidad la muerte. Job, el famoso Job, ahí en capítulo 14, versículo 14, Job 14:14, dice: si el hombre muriere, se pregunta Job, ¿volverá a vivir? ¿Volverá? ¿Qué contestarías? Porque hay demasiados puntos de vista, pero Job se preguntaba. Fíjese que Job es un libro que data desde el tiempo del Génesis, aunque está justo antes de los Salmos en nuestra Biblia. Históricamente está hablando de un tiempo de los patriarcas del Génesis. Es que estamos hablando de un libro antiguo, y desde ese entonces Job, conociendo a Dios, dice: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación.
mi liberación. Esta es otra manera de decir mi muerte. Es la forma en la que él está. Y Job no es el único que se ha hecho esta pregunta a lo largo de la historia. Es más, me atrevería a decir que todo ser humano con tantito cerebro se ha hecho esta pregunta también acerca de la inmortalidad. Yo creo que todos hemos reflexionado un poco. A lo mejor hay algunos que mejor no piensan en la muerte como si no fuera a llegar porque no piensas en ella. A lo mejor tú lo tomas a la broma y haces un chiste de ello. A lo mejor le tienes miedo, a lo mejor no sé, no sabes qué va a suceder, o a lo mejor estás viviendo tan desagradable que dices, ya me quiero morir. ¿Has escuchado gente así? Encontramos de todo, ¿verdad? Y entonces, pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Habrá vida después de la muerte? Ahora, de todas maneras, aunque la gente diga que no, la interrogante se la han planteado. El hecho de afirmar y decir, no creo que haya nada después de, porque conocemos gente que dice, no, aquí me muero y se acabó todo. Por eso Pablo dice precisamente en Corintios, gente que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos, como diciendo, cuando te mueras se acaba todo, pues entonces haz lo que se te pegue la gana. Ese es el problema de no creer en la muerte y la resurrección, y ese es el problema de no creer en una vida después de la muerte, porque entonces, ¿cuál es el problema de todo lo que hagamos aquí si yo no creo que va a suceder algo después de que yo me muera? ¿Sí? Y este interrogante, insisto, ha estado ahí latente a lo largo de la historia de la humanidad. Todo hombre, toda sociedad, toda religión se ha preguntado, todo sistema han tenido que enfrentar esta realidad. ¿Qué hay más allá de la muerte? Y mire, por ejemplo, en todas las religiones del mundo encontramos, como en los babilonios antiguos, ellos lógicamente trataban en sus documentos acerca de la inmortalidad y la vida futura. Los egipcios, ni qué decir. Los egipcios creían que el alma no podía disfrutar de la eternidad a menos que el cuerpo fuera preservado, y por eso momificaban a sus muertos. Todavía recuerdo que hace muchos años en la ciudad de Chicago hubo una exhibición de momias y tenían ahí la de un faraón muy conocido llamado Tut. Miles de años, y ahí está el faraón, se ha preservado. En el Museo del Cairo exhibieron inclusive en una ocasión la momia o el cuerpo del faraón que estuvo vivo en el tiempo de Moisés. Inclusive, ¿sabe qué me sorprendió? Hasta podías ver cabello en esa momia. ¡Qué envidia! Yo digo, a ver si me pasan a mí la fórmula, ¿cómo le hicieron? No sé, a veces nos falta tanto pelo que dices, este está muerto por miles de años y tiene pelo. Yo nomás tengo 60 y tantos y ya me falta. Pero es increíble, ¿por qué? Porque preservaban todo esto, ¿no? En la tumba del faraón Keops encontraron inclusive no solo cómo les dejaban todo, sino además una barca, imagínense adentro de la tumba, en donde supuestamente para que él pudiera navegar flotando por los cielos del más allá. Todo esto encontramos en el hinduismo, el brahmanismo, ¿sí? Detallan la inmortalidad. El budismo inclusive habla de la transmigración de las almas. En Persia creían también en la vida después de la muerte. Inclusive la religión griega antigua, hasta sabe qué hacían algunos griegos religiosos, al muerto le ponían una moneda de plata en la boca. Decían, para que pueda pagar su pasaje para cruzar el río de la muerte. Imagínense, de alguna forma. En Roma, lógicamente, buscaban el mundo de lo oscuro de los muertos. China, Japón, ni qué decir, y lo volcaban hacia los cultos a los antepasados. Hasta los indios pelirrojas, los indios americanos, sepultaban a sus muertos con arco, flechas, y a veces hasta sepultaban al caballo del pobre indio que se murió. Pobre caballo, ¿qué culpa tenía? Todo para que pudiera agarrar su arco, sus flechas, montarse a su caballo y cabalgar por el valle feliz de la vida más allá. ¿Por qué será que existe esta atracción? ¿O por qué será que existe esto? Porque ¿quién puso en nuestra mente y de toda la humanidad, no nada más la tuya y la mía, el hecho de que pensemos, ¿habrá algo más allá? ¿Por qué no como seres humanos decimos, pues ya me toca, se murió, ya, o me toca morir, me voy a morir ya? Porque dice Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Dios puso eternidad en tu corazón y en el mío. Así es que hay algo aquí que nos jala, que nos atrae, que sabemos que existe algo más allá de la muerte.
Ya lo puso ahí Dios. Dios precisamente puso eternidad en nuestro corazón. Es lo que Él ha hecho. Si hay o no una vida más allá de la muerte, eso va a hacer una gran diferencia, diríamos toda la diferencia en nuestro diario vivir como seres humanos. Y a lo largo de todo este tiempo, la humanidad ha tratado de comprender, intentando comprender qué es lo que hay más allá. A lo mejor tú no te has preocupado mucho, pero de alguna forma creo que todos hemos pensado un poquito al respecto. Y esto nos lleva a pensar en la resurrección. Ahora, pero tengamos cuidado, porque no es una resurrección como podríamos imaginarnos. Porque sobre todo si no nos metemos al ámbito religioso o espiritual o bíblico, cuando hablamos de resurrección esperamos que una persona se cae muerto y de repente revive, ¿verdad? Eso es la resurrección. Inclusive en la Biblia encontramos pasajes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo de personas que resucitaron. Vemos por ejemplo lógicamente al hijo de la viuda de Sarepta, que murió y entonces el profeta Elías lo resucitó. Vemos también precisamente el hijo de una mujer sunamita que también muere y el profeta Eliseo lo resucita. Es más, encontramos en el Antiguo Testamento un caso en donde hay una persona que se muere y ahí van los enterradores a sepultar al muertito y de repente viene soldados y salen corriendo, sueltan al muertito, el muertito cae a la tumba en donde había sido sepultado Eliseo y cuando el cuerpo del muertito toca los huesos de Eliseo, revive. Y encontramos en el Nuevo Testamento lógicamente el hijo de la viuda de Naín, encontramos a la hija de Jairo que Jesucristo resucita, encontramos lógicamente ¿se acuerda? Hay un joven de un nombre medio raro que se llamaba Eutico. Ahí por si quiere tener ideas de nombres para sus hijos. Eutico dice en el libro de los Hechos que estaba escuchando a Pablo predicar. Por eso aquí no queremos que se acerque mucho al balcón, porque estaba en un balcón y se quedó dormido y se cayó y se murió. Pablo lo resucitó. Y luego el tan conocido caso como el de Lázaro, bien que sabe, Lázaro. Pero sabe que de esta resurrección no es la que le quiero hablar, porque podamos observar bien claro, o sea, es una resurrección, pero se volvieron a morir. Sí, ¿verdad? ¿Está Lázaro por aquí? Lázaro, aunque vivió, murió, resucitó, se volvió a morir. Entonces no estoy hablando de esa resurrección. Gente que de repente dice, no, es que yo estaba en la sala de operaciones y vi como un túnel con una luz a lo lejos. ¿Ha escuchado personas así? Bueno, no me quiero burlar si usted lo ha sentido, no me lo vaya a tomar a mal, lo quiero usar de ilustración. Y que dicen, vi como una luz, o vi como mi cuerpo se desprendía, o mi alma se desprendía de mi cuerpo y me vi volando y de repente regresé. ¿Ha escuchado todo eso? Lógicamente, ¿por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Hay un anhelo a convencernos a nosotros mismos que hay algo más allá de la vida, que no es nada más morir y ya. Y entonces hacemos conjeturas y nos imaginamos cosas, y lo mejor que tenemos que hacer es irnos a la Biblia, porque esas resurrecciones volvieron a morir, y todos aquellos que han presumido o argumentado que han muerto y vuelto a vivir, ya se murieron también, porque es una resurrección diferente. La Biblia nos habla de una resurrección diferente que va relacionada con la inmortalidad. Ay Dios, me dice, pastor, ya está usted medio, ¿cómo va a hablar de la inmortalidad? Somos seres inmortales. Y ahorita va a decir, sí, pastor, los ovnis. Pero la Biblia eso nos enseña. Nada más que fíjese cómo es la inmortalidad que nos enseña la Biblia. Si mueres sin Cristo, si tú decides no creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, cuando mueras vas a pasar una eternidad en el infierno sin Dios. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, si mueres creyendo en Cristo, vas a pasar tu eternidad, la vida eterna, pero en el cielo con Dios. En ambos casos, sea para el cielo o para el infierno, el hombre es inmortal y vive para siempre. Y yo te preguntaría, ¿dónde vas a acabar viviendo tú tu eternidad? Ahora, no es si te portas bien, no es si vienes a la iglesia, no es si aguantas los sermones largos del pastor en días calurosos. De eso no se trata. Es recibiste a Cristo creyendo que es tu Salvador,
que es tu Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces Dios te ha perdonado tus pecados y te ha dado la vida eterna, y entonces ahora sí vas a pasar una eternidad en el cielo con Dios. Pero si no, cuidado. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 37. Jesucristo está hablando y dice: el que cree no es condenado porque creyó, pero el que no cree es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó. No porque no va a la iglesia o si va a la iglesia, no, es porque no creyó. La única manera de hacer una diferencia en nuestra eternidad es en el cielo o en el infierno, y la única manera es creer en Cristo Jesús para pasarla en el cielo. Esto es bíblico, no lo estoy inventando yo. Dice Juan 5:29, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29. Jesucristo está diciendo: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo nos dice que vamos a resucitar, unos para vida, otros para condenación, pero todos vamos a resucitar. Así que para los creyentes, para los que hemos creído en Cristo Jesús, en el instante en que morimos, estamos en la presencia de Dios. En ese instante. ¿Se acuerda cuando aquel ladrón que está siendo crucificado junto con Cristo? ¿Y qué le dice Jesucristo? De cierto te digo que hoy, como diciendo, hoy te vas a morir y hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y esta es una realidad bíblica. Dice segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No podemos estar en el cielo con el cuerpo. Si estamos en el cuerpo, estamos en la tierra, y cuando ya morimos, entonces podemos estar en la presencia de Dios, ¿sí? Así es que, lógicamente, esta es la realidad. Pero eso es nuestro espíritu. Al morir, mi espíritu al instante, porque es más, ¿te has fijado cuando estamos, no sé, en un servicio fúnebre, ya se murió, y aún un cristiano o no cristiano, ese espíritu ya no está ahí, de inmediato se fue a uno de esos lugares. El cuerpo ahí sigue, entonces puedes decir, pues no que se iba, sí, se va su espíritu. Entonces, el pasaje que vamos a estudiar hoy tiene que ver con la resurrección de nuestro cuerpo, este cuerpo. La resurrección del cuerpo. En el momento, insisto, de morir como cristianos, al instante estamos en la presencia de Dios. Nuestro cuerpo aquí se queda, ¿sí? Entonces, la Biblia nos habla acerca de esa resurrección, la resurrección del cuerpo. Ahora, la Biblia no nos dice mucho o gran cosa acerca de la resurrección del cuerpo de los que no creen en Cristo. No nos dice gran cosa. Nada más nos dice lo que acabamos de leer. Entonces poco podemos decir al respecto, pero sí nos dice muchísimo acerca de la resurrección del cuerpo de los creyentes, de los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Y encontramos el pasaje más extenso y más completo que habla acerca de la resurrección del cuerpo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que es nuestro pasaje de hoy. Primera de Corintios 15. Comienza Pablo hablando de la resurrección de Cristo, que es el fundamento para nuestra resurrección. Es el fundamento. Luego empieza a hablar acerca de nuestra resurrección y concluye su capítulo con exclamaciones de gran gozo por todo lo que Cristo hizo por nosotros o nos hizo a nuestro favor. Es que vamos entrando, le invito a que abra su Biblia, aunque ya sé que la tiene abierta, pero Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Este pasaje tiene 58 versículos, no se asuste, aunque se haga de noche aquí, no es cierto, no los vamos a ver todos, espero acabar a tiempo. Dice versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mi hermano, el evangelio no está completo
si no incluye la resurrección. Y es lo que va a demostrarnos aquí Pablo. La resurrección es un tema esencial, es la piedra angular de la doctrina cristiana, al grado que inclusive la palabra resurrección aparece más de 100 veces solo en el Nuevo Testamento. Más de 100 veces. Es el hecho prominente o más prominente de la historia de la humanidad. La resurrección es el todo para el cristianismo. No podemos hablar de cristianismo sin resurrección. Es más, la crucifixión de Cristo perdería todo su sentido si no creemos en la resurrección. Porque entonces, ¿de qué sirvió que fuera crucificado si no va a resucitar? Así que Pablo comienza hablando de la resurrección de Cristo, versículo 3. Porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. Y lo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y hoy tengo subrayado Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y la otra palabra clave de esta porción, apareció. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. ¿Sabe qué Jacobo se refiere? Dicen los expertos, se refiere al hermano de Jesucristo. No se refiere al apóstol, fíjese, no sé, dicen algunos. Dice a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo. Qué gráfico es siempre Pablo, ¿verdad? Como a un abortivo. Me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Este es el verdadero evangelio. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. Son elementos esenciales del evangelio. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. Es el evangelio de la resurrección. Y eso es justo lo que quiere reforzar el apóstol Pablo. Es una realidad, hay evidencias. Está hablando de las Escrituras. Dice, las Escrituras ya lo venían anunciando. Estaba profetizado, estaba anunciado que Cristo resucitaría, ¿sí? Fue anunciado desde Génesis. Y no solo eso, hubo testigos. Ahí nos dice todos los que fueron testigos. Nos dice que inclusive en un momento dado hubo 500 personas que estaban juntos y a la vez se presentó Jesús con ellos. Hubo testigos. Sigamos leyendo, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mire, la cultura griega no reconocía la resurrección. Entonces, y estaba escribiéndole a la carta a los Corintios, están en la ciudad de Corinto, que pertenecía a la provincia de Acaya, y esa provincia de Acaya estaba en Grecia. Entonces está hablando a griegos que no creían en la resurrección. Imagínate ahora ese griego que viene a Cristo, está luchando porque fue forjado, enseñado a que no había resurrección, y por eso Pablo pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Como diciendo, entonces no hay evangelio. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. O sea, ¿no quieres creer que hay resurrección? Entonces no puedes afirmar que Cristo resucitó, porque no crees en la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual entonces Dios no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Se fija, es una lógica que sigue Pablo. Y si Cristo no resucitó, ¿verdad? Vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, como diciendo, no pensamos que haya ninguna otra cosa más, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice Pablo. Pero con la resurrección se convierte
en la muerte expiatoria de Cristo, una muerte sacrificial por nosotros, por nuestros pecados, tal y como lo profesamos en la comunión. Inclusive, ¿se acuerda el pasaje precisamente de Lázaro, en donde me llama mucho la atención a lo que recurren, en qué se apoyan las hermanas de Lázaro? Jesucristo amaba a esta familia de tres, eran Marta, María y Lázaro, y pasaba mucho tiempo con ellos en su casa. Cuando Lázaro se pone malo, que se enferma, entonces le mandan decir a Jesucristo: díganle por favor que aquel a quien él ama está enfermo. Y a mí me sorprende porque pudieron haber dicho: oye, díganle que Lázaro, que te ama tanto y que te dio tantas veces de comer y que te recibió en la casa y que te aguantó ahí con todo, está enfermo. No, dice: a quien tú amas. Mi hermano, todo lo que tú y yo podemos esperar de Dios a nuestro favor viene como resultado no de nuestros méritos, no de lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino porque nos ama. Tan importante es que tú y yo reconozcamos esta realidad. Porque Dios te ama, es que pudimos hace rato pedirle que nos diera sanidad. No porque lo merecemos, sino porque nos ama. Aquel que amas está enfermo. Y lo sabemos, ¿verdad? Jesucristo se esperó, como que parece que perdió el tiempo, y al final de cuentas Lázaro se muere. Oh, ya no hay respuesta. ¿Cuántas veces cuando muere un familiar o ser querido pensamos que ya se acabó? Por eso es importante que reflexionemos en este tema, porque no se ha acabado. Ahora, Lázaro, sabemos, va a ser resucitado, pero resucitado y se volvió a morir, porque aquí no está Lázaro entre nosotros, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado a Lázaro por ahí? Se volvió a morir. Lázaro se murió, aunque resucitó una vez, o Cristo lo resucitó. ¿Se fijan la diferencia entre las dos resurrecciones de las que estoy hablando? Y entonces, cuando Marta viene con Jesucristo a reclamarle, dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y luego viene María y le dice exactamente lo mismo. Pero mire lo que contesta Jesucristo en Juan capítulo 11, versículos 25 en adelante. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. No está refiriéndose a la resurrección que va a ser ahorita. Es lo que quiero que aprendamos de lo que todos estamos aprendiendo de la Biblia. Dice: el que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, mire lo que dice: no morirá eternamente. Y lanza la pregunta a Jesús y dice: ¿crees esto? Y Jesús nos pregunta a ti y a mí el día de hoy: ¿crees esto? ¿Lo crees? ¿Lo crees que todo depende si hemos puesto o no nuestra confianza en Jesucristo? Porque este es el concepto completo de la resurrección. Regrésese a 1 Corintios capítulo 15 y vámonos al versículo 20. Mire, ya vamos en el 20. Dice: mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos. Es un hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Mi hermano, es muy importante. No fueron las enseñanzas de Jesús, ni sus milagros, ni su muerte lo que logró el triunfo de Jesús sobre la muerte. Fue su resurrección. Fue su resurrección. Cuando Jesús fue crucificado, inclusive, ¿se acuerda? Todos los discípulos huyeron, pero el Cristo resucitado como que los atrajo a todos. Y entonces todos estaban rodeándolo ahora al Cristo Jesús resucitado, ¿sí? Continúa Jesús atrayendo y reuniendo a todos los creyentes a su lado, porque Él es un Cristo resucitado. Tú y yo, mi hermano, como cristianos, somos resultado de la resurrección. Nuestra fe está establecida, está fundamentada en un hecho histórico, verdadero. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Se fija, en Cristo, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, Cristo primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí nos da una revelación teológica o una aclaración teológica muy importante. Cristo primero.
Primero tuvo que haber Cristo resucitado en el cuerpo, y Cristo ya resucitó. Él es las primicias, Él fue el primero, y es una garantía, representa una garantía para nosotros. Es más, al grado que Jesucristo dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán, dice Jesús. Y Cristo vive, y porque Cristo está vivo, tú y yo podemos vivir eternamente en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Ahora dice, en su venida. No va a ser inmediato, y por eso es que todavía aquí estamos y hay muchos cuerpos en los panteones. Dice a Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, un pasaje muy conocido que usamos o leemos cuando estamos en los servicios funerarios. Primera Tesalonicenses 4:15 nos da una explicación de lo que va a suceder. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, no son palabras de Pablo, son de Dios. Que nosotros que vivimos, porque cuando venga Cristo algunos van a estar o vamos a estar vivos, otros no. Entonces dice: los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, esta es la resurrección del cuerpo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, siempre, eternamente con el Señor. Por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es nuestra gran esperanza. Esta es la realidad. Ahora podríamos preguntarnos, bueno, entonces ¿qué cuerpo tendremos? Porque tú podrías decir, bueno, pero es que yo no estoy muy contento con mi cuerpo, porque estoy muy gordito, muy chaparrito, o estoy muy morenito, o con muy poco pelo. ¿Qué tipo de cuerpo vamos a recibir? Vayas al versículo 35, Primera de Corintios 15:35. Le digo que está como para que usted después con calma en casa solicite por internet, le llegan gratuitamente las notas y estudie con más profundidad este tema. Y dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice Pablo: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Se ha fijado? Agarramos una semilla, es increíble. Usted pone una semillita, es una semilla, y usted no vuelve a ver la semilla. Usted todo lo que ve es una planta, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Y entonces dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de hombres, otra de las bestias, otra de los peces, otra de las aves, otra de los cuerpos celestes, los cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Como diciendo, no te hagas bolas. Algunas personas piensan que no hay que cremarlo, porque entonces después, ¿con qué cuerpo llega al cielo? ¿O qué va a pasar entonces con aquel que se lo comió un tiburón? Se va a quedar en el infierno. No sé, me doy a entender. Se está refiriendo a un cuerpo que vamos a recibir. Bendito sea el Señor, que no va a ser este cuerpo. Yo quiero pensar que el cuerpo que Dios me va a dar cuando me llame a su presencia, cuando Él venga, va a tener pelo. De alguna manera creo yo que esto es lo que va a suceder. Así es que, por si no queda claro, Pablo continúa explicando, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Va a ser un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se desgasta. No más dolor, no más muerte, no más tristeza, no más envejecimiento, no más pelones, no más enfermedad. Ahora, la Biblia nos dice que el hombre exterior se va desgastando. El cuerpo sí se va desgastando, ya te diste cuenta, ¿verdad? Por más joven que te sientas o rejuvenecido que te sientas, se va desgastando, dice, pero el hombre interior se va renovando día con día. Este cuerpo no va a entrar al cielo, te va a dar un cuerpo nuevo, incorruptible, ¿sí? Incorruptible. Este cuerpo no sirve para nada. Mire, le voy a dar unos datos importantes.
ya voy rápido. Sobre todo en la clínica Mayo, ¿se acuerda este hombre, Carlos Mayo? Dice que principalmente el cuerpo humano está conformado de 20 elementos, o sea, que componen nuestro cuerpo. Y se dice, esos elementos todos se pueden encontrar en un puñado de tierra. Usted agarra un puñado de tierra y pues dice, ay, ¿quién estará aquí? No sé, me doy a entender. Los mismos componentes que tiene tu cuerpo los encuentras, dicen los expertos, yo no. Dice este estudio, hay magnesio suficiente en nuestro cuerpo para hacer una dosis de magnesia de Philips para el estómago cuando andes con agruras. Hay potasio suficiente para hacer detonar un cañoncito de juguete. Hay el suficiente azufre, dice, para eliminar las pulgas de un perrito. Hay suficiente fósforo para poder hacer 4,000 cerillos. Miren, estas cerillos de vez en cuando. La grasa, híjole, suficiente para hacer una barra de jabón. 60 cucharadas de sal. Y dice, y todo con un valor total de $1. ¿Cuánto vales, mi hermano? No, es que si supiera, vales $1. Así, dicen, vale su peso en oro, $1. Es lo que dicen los expertos, ¿sí? Y además, por si fuera poco, se está deteriorando continuamente. Pero el cuerpo resucitado, el que Cristo nos va a dar, va a ser incorruptible. No se va a desgastar. Y además, mire lo que dice el versículo 43: se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Va a ser un cuerpo glorificado y en poder. Miren nada más, incorruptible, glorificado y en poder. Yo quiero eso. En pocas palabras, no es un cuerpo terrenal, no es algo que te puedas imaginar fácilmente. Y luego continúa Pablo, versículo 44: se siembra cuerpo animal y resucitará ¿qué? Cuerpo espiritual. Va a ser un cuerpo espiritual y al mismo tiempo palpable. ¿Sí? Qué increíble, qué increíble. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 que de alguna manera nosotros, cuando Cristo se manifieste, vamos a ser semejantes a Él. Es que si quieres saber más o menos cómo va a ser tu cuerpo, entonces estudia los pasajes que hablan del Cristo resucitado. Me llama la atención que hay un pasaje donde dice que, ¿sabes qué? Entró a través del muro. Y yo digo, hoy voy a poder atravesar paredes, porque dice que así como el de Cristo va a ser nuestro cuerpo. Y lo digo en tono de broma, pero quiero que vea que no es como lo que estamos viendo. Al mismo tiempo nos vamos a conocer, no sé cómo va a estar, pero tenme por seguro que no va a ser este cuerpo que te está dando tanta lata como te está dando el día de hoy, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Podríamos preguntarnos, que es otra de las preguntas, ¿no? Y entonces, ¿le gustan los misterios? Versículo 51, dice Pablo, y he aquí, les digo un misterio, ¿se los digo? Ay, sí. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Versículo 52. En un momento, coincide con lo que leímos hace rato de Tesalonicenses, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar, a ver si abre y cierra tus ojos, parpadea. Ya pasó. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados, ¿sí? Transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestro cuerpo tiene que ser removido de toda mundanidad y de toda carnalidad para poder llegar al cielo, y eso requiere una transformación, una glorificación. Hay una victoria, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y luego pregunta Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Así como a ver, dime, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
y el poder del pecado la ley. Y dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección tiene una victoria, la victoria de la resurrección sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el sepulcro. La resurrección de Jesucristo nos asegura que la muerte no tiene la última palabra. No se acabó, no se ha acabado. Sin esa victoria, qué vida tan inútil y miserable viviríamos. Pero entonces sabemos que aun cuando muramos, no ha acabado. No es cierto que ha acabado. Y entonces Pablo concluye este capítulo invitándonos a decir, si de veras comprendes, entiendes y crees todo esto, debe entonces provocar algo diferente en tu estilo de vivir, en tu diario vivir. Tiene que haber un cambio, sabiendo que cuando muramos vamos a estar en la presencia de Dios en el mismo instante, y que cuando Cristo venga, nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser resucitado, para que entonces podamos pasar con nuestro cuerpo transformado, glorificado, en la presencia de Dios por la eternidad. Dice versículo 58. Así que, por lo tanto, después de todo lo que les acabo de enseñar, dice Pablo, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mi hermano, cuán importante es que comprendamos la trascendencia de nuestro involucramiento en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, en nuestro diario vivir, nuestra relación con Dios, en todo, sabiendo toda esta realidad, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no va a ser en vano. No va a ser en vano. Te está diciendo, no te desanimes, mi hermano, no te des por vencido, no te preocupes por el futuro. Más bien te dice, ¿cómo vas a vivir ante la realidad de que sí hay vida más allá de la muerte? Y te dice, ocúpate. Y entonces llegamos a la pregunta crucial de toda nuestra existencia. Los que estamos aquí en esta tarde, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has puesto tu fe en Cristo Jesús de tal manera que tú puedes decir, en el momento que yo muera estaré en la presencia de Dios, o en el momento que yo muera voy a abrir mis ojos en el infierno? No quiero asustarte, no quiero amenazarte, pero mentiría y fallaría al evangelio si no te dijera la realidad de todo esto. La única manera que Dios te permite que al morir abras tus ojos el instante en su presencia es si hoy, mientras estés vivo, me refiero, entregas tu vida a Cristo, donde tú digas, yo creo en Jesús como mi Señor, yo creo en Jesús como mi Salvador, y has permitido que Cristo ocupe un lugar en tu vida, que Él perdone tus pecados y te dé la vida eterna. Y entonces sí, y por eso te digo, si tú no tienes esta certeza, si hoy murieras, ¿en dónde abrirías tus ojos? Y si no estás seguro, levanta tu mano, que digas, yo quiero abrir mis ojos en la presencia de Dios en el cielo y no estoy seguro. Levanta tu mano, solo quiero orar contigo. No te voy a regañar, no te voy a balconear, nomás quiero orar contigo, que tú digas, yo quiero a Jesús en mi corazón, yo quiero a Jesús en mi vida, quiero el perdón de mis pecados, quiero al morir abrir mis ojos y encontrarme con Él en el cielo. Y no estoy seguro. Puedes estar seguro, solo di yo quiero. Y levanta tu mano, levanta tu mano. En la reunión de la mañana, Dios te bendiga. En la reunión de la mañana, Dios le bendiga. Así estaban tardándose. Y digo, ¿por qué te tardas? No tengas vergüenza. Estás decidiendo toda tu eternidad. Estás decidiendo todo tu futuro. Dale la oportunidad a Dios de traer transformación, bendición y vida eterna a tu vida. Comenzar con el pie derecho, de la mano de Dios, recibiendo sus promesas y su palabra. Alguien más, aunque no haya levantado la mano, que quiera aprovechar este momento. Este momento es crucial. Este momento, fíjese, para ellos está marcando toda su eternidad. Porque después de lo que va a suceder aquí, ellos están garantizando, no por ellos, sino por la promesa de Dios, están garantizando que al morir pasarán su eternidad en el cielo con Dios. Les voy a invitar a que
Repitan conmigo, vamos a platicar con Dios nada más. Y díganle en voz alta, díganle: Dios Todopoderoso, díganlo, en esta tarde reconozco todo mi pecado. Yo te pido perdón, mi Dios. Me arrepiento. Yo creo en ti, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Ven a mi vida, Jesús, y dirige mis pasos. Gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y por la vida eterna que ahora me has dado. Y yo creo lo que dice la Biblia, que ahora me has adoptado como un hijo tuyo y me acerco a ti como mi Padre en el cielo. Gracias por la salvación, por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Les van a dar una Biblia. Si quiere pasar con los hermanos, que le den una Biblia. La resurrección de Cristo cambió la historia y puede cambiar tu historia también. Me atrevería a decir, debería cambiar tu historia también. Regresando a Job, al principio hablábamos de Job 14:14, ahora Job 19:25, un pasaje hermosísimo. Job 19:25, y mira lo que dice Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y mira lo que dice Job, esto es un acto profético: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque por lo pronto me esté doliendo, aunque por lo pronto esté batallando, sufriendo, batallando con la enfermedad o los problemas. Yo sé que mi Redentor vive y al final de cuentas un día, aunque yo muera, voy a ser resucitado por Él, me voy a encontrar con Él, no solo en mi espíritu, sino con un cuerpo transformado, glorificado en su presencia para siempre. Mi hermano, la vida entonces no es simplemente vivir, como tampoco la muerte no es simple y sencillamente morir. Hay mucho más allá y Dios lo ha puesto en nuestro alcance, en nuestra mano. Creámosle a Dios y caminemos con la certeza esa, que un día, cuando Él nos llame a su presencia, nos encontraremos con Él cara a cara y estaremos con Él por toda la eternidad. Bendito Dios, cómo te damos gracias, Señor. Que tu palabra, Señor, rinda el fruto para el cual tú la enviaste en esta tarde. Que produzca la transformación que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Gracias por esas vidas, mi Dios, que acaban de entregar su vida a ti. Tu palabra nos dice en el Evangelio que los ángeles tuyos están haciendo fiesta por esas dos personas y nosotros nos gozamos igual. Ayúdanos, guíanos, úsanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.